Buenas tardes, bienvenidos al acto de presentación de la Vuelta Ciclista España 2022 a su paso por Extremadura. Toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Bien, pues muy buenas tardes a todos ya, que ya son más de las 12. Querido Javier, queridos presidentes de la Diputación de Badajoz y de Cáceres, Carlos y Miguel Ángel, mil gracias por hacer posible que una vez más los extremeños y extremeñas aficionados al ciclismo y todos los demás, que tal como ocurrió el pasado año, vamos a tener la oportunidad de disfrutar del deporte, de disfrutar de una actividad física televisiva como ninguna otra. Es decir, he estado mirando anoche los datos que tuvo de audiencia las 3 etapas del año pasado y es imposible, no hay ninguna manera de poder conseguir un seguimiento de tantas horas en medios de comunicación, fundamentalmente de televisión, en tantos países por el costo que esto tiene. Entonces, agradecerte el que Extremadura vaya a volver a estar presente en la Vuelta Ciclista. Yo no he tenido en mi experiencia de estos años en la vida pública, en la vida política, no me había ocurrido nunca que tantísima gente en los días siguientes me hablara de aquello. Es decir, fue algo seguido mayoritariamente y la gente además agradecida y orgullosa de esa opción, ¿no? Y por otra parte también para vosotros es una apuesta que yo agradezco. Todo lo nuevo siempre tiene su riesgo y evidentemente cuando habéis apostado porque la Vuelta vuelva a pasar por Extremadura, pero en etapas nuevas, cada una con su encanto, pero también con sus propios riesgos, pues es digno de agradecer, ¿no? Y este año pues vamos a volver a tener 2 etapas interesantes, muy interesantes, las 2 de montaña, las 2 además en nuestros días grandes, es decir, en aquellos días en los que Extremadura celebra sus fiestas y que vamos a tener la oportunidad de volver a disfrutar del ciclismo, del deporte y de la Vuelta. Así que tanto a ti como a Unipublic, nuestro más profundo agradecimiento y lo disfrutaremos como lo hicimos el pasado año. Estoy convencido que el tiempo nos acompañará, que en estas cosas es también muy importante y que tanto en la etapa de Tentudía como en la de Trujillo-Piornal vamos a poder ver lugares extraordinariamente hermosos, ¿no? Que yo creo que es también una de las aportaciones que hace la Vuelta, que además de enseñarnos cómo se corre y cómo corren los ciclistas, nos enseña España y los lugares tan hermosos que hay a lo largo y ancho de todo el territorio, ¿no? Muchas gracias y decirte que estamos aquí para que nos tengas siempre presentes en tus oraciones. Nada más y muchas gracias, Javier. Interviene el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda. Buenos días, presidente, consejera, compañero presidente de la Diputación de Cáceres y especialmente a Javier Guillén, al que yo quiero agradecer que el compromiso marcado el pasado año cuando dijo que la Vuelta volvería a Extremadura se ha cumplido, ¿no? Y yo creo que es fundamental y principal reconocer ese cumplimiento de la palabra para un proyecto que se inició el pasado año. Estamos hablando de un año en el que, además, en los tiempos en los que se celebró la Vuelta, la pandemia se había complicado un poco y aún así fue un verdadero tiempo para el disfrute, para el espectáculo y, sobre todo, también para la promoción de la Junta. Cuando se planteó la posibilidad el año pasado de que la Vuelta Ciclista a España pasara nuevamente por Extremadura, creo que fue una de las mejores opciones que desde la Junta de Extremadura se podía plantear como un proyecto de región también desde el ámbito deportivo. Y yo creo que la consolidación de la Vuelta en un segundo año consecutivo pues lo avalan. Y como alcalde de Villanueva de la Serena que soy, que tuvo la oportunidad de poder disfrutar la llegada de una de las etapas
en la pasada edición, pues puedo hablar desde la experiencia de que, aun con pandemia, fue un momento muy relevante para la ciudad en todos los ámbitos, en el ámbito de la promoción y el conocimiento, en el ámbito también de lo que significó turísticamente y también desde el punto de vista de movimiento económico. Por lo tanto, los alcaldes que vais a ser, en este caso, y alcaldesas que vais a ser beneficiarios porque la Vuelta pasa por vuestros territorios, os animo a poner toda la carne en el asador porque ciertamente es un momento histórico. 8 horas, el pasado año creo que en total fue lo que se estuvo visualizando Extremadura, los distintos rincones, como decía el presidente, y 8 horas en televisión y con la repercusión que tiene la Vuelta, creo que es una de las mejores inversiones también que se puede realizar. Primero, porque invertimos en deporte, que es uno de los elementos principales para el ser humano, para ser buenas personas. Segundo, porque desde el punto de vista del impacto económico y desde el punto de vista de impacto mediático, pues merece la pena. Es un producto que sale muy económico porque tiene un retorno muy alto. Por lo tanto, si el retorno es infinitamente más alto que la inversión, al final es positivo y en ese sentido, bueno, pues seguir en esta política de colaboración entre instituciones que tanto bien nos hace, ¿no? Si tuviéramos que hacerlo solo desde la Junta de Extremadura, pues sería un esfuerzo importante, se podría hacer, pero debemos acompañar todos a la Junta de Extremadura en algo que es de región. Y desde las provincias, como muchas veces digo, se hace región y esto es una forma de ella. Muchas gracias, Javier Guillén, y desde luego encantados de verdad de que vuelva la Vuelta a Extremadura. A continuación, toma la palabra el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Rodríguez. Bien, buenas tardes, presidente, consejera, Miguel Ángel, compañero presidente de la Diputación de Badajoz, Javier. 3 aspectos. Yo destacaría 3 aspectos del tema de la Vuelta. Felicitación a los organizadores porque, a pesar de la gran experiencia que tienen, cada año se toman un reto nuevo. Y este año la salida, además, en los Países Bajos, donde son los países por excelencia del uso de la bici. Y agradecimiento, lo ha manifestado el presidente de la Junta, lo ha manifestado el presidente de la Diputación de Badajoz, pues agradecimiento pues por contar una vez más con Extremadura, en mi caso agradecimiento por contar un año más y consecutivo con la provincia de Cáceres, pues para tener una etapa con salida y llegada en la provincia de Cáceres, con salida en Trujillo, con llegada a Piornal, que es el punto más alto de la provincia, 191 kilómetros. Si vemos y analizamos los resultados que obtuvimos el año pasado con el Pico Las Villuercas, lo que repercutió económica y socialmente esa etapa que se cerró, que terminó con meta en Villuerca, por lo tanto, el agradecimiento visto esos resultados. ¿Qué mejor promoción turística que un evento deportivo de ámbito mundial? Que hay que tener en cuenta que se retransmite a 190 países, si no me equivoco, Javier, por lo tanto, es el mejor escaparate para poner a la región, para poner a la provincia en difundir lo que son las capacidades y lo que es el turismo en la provincia de Cáceres y en la comunidad autónoma. Y un deseo pues que transcurra con toda normalidad, que no haya ningún contratiempo importante. También agradecer al público en general el interés y el respeto que muestran por los corredores, deseando que sea una vuelta más, que sea y que tenga el éxito de todas las demás y que no tenga ningún incidente. Reconocer también lo que es la colaboración entre la Junta de Extremadura
y las dos diputaciones, pues para llevar a cabo también eventos deportivos de esta índole que por sí solo probablemente no podríamos conseguirlo, y que con la buena relación y cordialidad que se ha entablado con Javier en los 2 últimos años, pues seguiremos estando aquí si lo considera oportuno y si así entre las dos administraciones podemos seguir colaborando en eventos deportivos. Nada más y muchas gracias. Interviene el director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén. Buenos días, presidente, consejera, presidentes de Diputación, alcaldes, a todos ustedes. Gracias primero por la acogida, por tu acogida, presidente, y sobre todo, a mí, si me permiten, porque me gusta mucho hacerlo, ¿no?, destacar la foto del día de hoy. Todas las instituciones de Extremadura juntas, su gobierno autonómico, el Gobierno de Junta de Extremadura, las diputaciones, los ayuntamientos, apoyando una acción, en este caso una carrera ciclista, un evento de primer nivel, y yo creo que al final pues está claro que la unión hace la fuerza, y cuantos más seamos, más fuerte en este caso pues seremos capaces de pedalear. Mi agradecimiento, por lo tanto, a las autoridades de Extremadura y también, ya lo decía el presidente, al público extremeño. Yo quiero darles un agradecimiento sincero por todo el calor, todo el cariño y todo el aplauso que nos prestaron el año pasado, y que al final, sin duda, pues oír al presidente decir que no había recogido tantas veces antes tantos mensajes de felicitación por algo que se hiciera, pues desde luego es un orgullo. También es una responsabilidad, porque desde luego lo que no conviene es relajarse, y entiendan que desde la carrera para nosotros eso es sobre todo un aliciente. Si yo tuviera que decirles qué es lo que más me gusta del ciclismo profesional en ruta, es precisamente lo que vamos a hacer aquí en Extremadura. A mí lo que más me gusta del ciclismo profesional en ruta es que al final lo que hacemos es que contamos historias. Contamos historias a través del esfuerzo y el talento de los ciclistas, pero también contamos historias a través de los sitios que recorremos gracias al esfuerzo de los ciclistas. Y yo creo que estas dos etapas que vamos a tener el 7 y el 8 de septiembre son dos etapas llenas de un montón de argumentos, de un montón de historias. Vamos a ser un escaparate en el que no solo nos van a contar, sino que todo el mundo va a poder ver aquello sobre lo que contamos. Para empezar, la Vuelta vuelve a Extremadura y lo hace una vez más en las dos provincias, en Badajoz y en Cáceres. Son dos etapas en las que tenemos dos llegadas inéditas, Tentudía y Piornal, y una salida inédita como es Trujillo. Esto da el valor que tiene la carrera de poder llegar a cualquier lugar de España, este año también del mundo, dado que salimos de Países Bajos. Somos una carrera que mira al alto, nos gusta, las etapas que acaban en alto o en montaña. Acabaremos en Tentudía, que es el punto más alto de la provincia de Badajoz, y llegaremos al día siguiente a Piornal, que es el ayuntamiento o el pueblo más alto de Extremadura. ¿Qué decirles de las historias en torno a la historia que supone Tentudía, que supone Trujillo? Además, en la etapa de Piornal, desde el punto de vista histórico, haremos un paso por el propio monasterio de Yuste, y es curioso que uno de los argumentos que también buscamos es una historia común con Países Bajos. Carlos I de España y V de Alemania, pues al final fue emperador de todos nosotros, y saliendo de allí vino aquí, tomó posesión del imperio, y esto le gustó tanto que decidió que su retiro tenía que ser aquí, en Yuste. Y luego, por supuesto, tengo que hablar desde el punto de vista deportivo. Son dos etapas muy interesantes. Para empezar, están al final de la Vuelta. Ya quedan muy pocas oportunidades para disputar la general. En las dos etapas, ninguna de ellas se prevé una llegada al sprint, por lo tanto se pueden marcar diferencias. La etapa que sale de Aracena y llega a Tentudía tiene 160 kilómetros, por lo tanto será una etapa bastante explosiva. Puede que llegue la fuga, puede que no, pero desde luego entre los favoritos puede haber diferencias. De los 160 kilómetros, 124 se recorren ya
en la provincia de Badajoz, con lo cual todo el efecto televisivo de esa etapa pues también recaerá sobre la provincia de Badajoz. Al día siguiente, la etapa de Trujillo-Piornal, una etapa de jueves, 191 kilómetros. Yo creo que ya es la última llegada en alto, porque es verdad que la etapa del sábado, una vez que se corone Cotos, todavía hay 5 o 6 kilómetros hasta meta llanos, es la última llegada en alto. El Alto del Piornal, muy conocido por el cicloturismo, tiene muchas vertientes. Nosotros vamos a hacer 3 de ellas. Para nosotros esta es una etapa de alta montaña con 3 puertos, un puerto de segunda categoría muy duro y 2 puertos finales de primera categoría también en un paso por el Jerte, y además al estar en la misma vertiente, el encadenado es muy seguido y también al público se le ofrece la oportunidad de poder ver la carrera en esos diferentes puertos, es decir, un mismo espectador puede ver la carrera en 3 sitios distintos. Desde luego, son 2 etapas decisivas en las que, por supuesto, como todo guión que hace el organizador, lo que quiere es tener buenos actores. Nos gusta mucho lo que nos va llegando, nos gusta mucho que Richard Carapaz haya dicho que quiere hacer la Vuelta a España, nos gusta mucho que Benepol diga que va a hacer la Vuelta a España. Tenemos muchas esperanzas, porque sí lo ha dicho, que venga el que actualmente es el mejor corredor por etapas del mundo, que es Pogačar, y a partir de ahí podremos también tener a Alejandro Valverde para homenajearle en el último año de su periplo profesional. Estará con Enric Mas, Nairo Quintana también ha dicho que hará la Vuelta a España, y todo lo que se sume. Si me permiten, con el permiso del presidente, quería hacer un pequeño recordatorio a una grande leyenda del ciclismo como es Julio Jiménez, que falleció hace 2 días. Le están enterrando ahora en su Ávila natal, y no quería irme de aquí sin hacerle un recordatorio al gran Julio, al relojero de Ávila. Por lo demás, pues que sepan que esperamos que sean lo que tienen que ser, decisivas, que haya total normalidad, que el público nos acompañe y que ojalá que después de estas 2 etapas quedemos todos lo suficientemente satisfechos. La organización ya lo está, no necesito que pasen las etapas para ello, para poder seguir insistiendo y descubriendo a lo que es el ciclismo, una región tan inmensamente maravillosa como es Extremadura. Muchas gracias. Buenos días. Una pregunta para el presidente Vara. Presidente, ha comentado que anoche estaba viendo datos. No sé si entre esos datos usted vio, pues si sabe o nos podría decir el impacto que tuvo el año pasado esas 3 etapas en Extremadura, un impacto económico, a lo mejor un impacto en el turismo. No sé si algún epígrafe, alguna cantidad tangible que se pueda decir. Los datos que tenemos los pasamos en cuanto termine esta rueda de prensa. Fundamentalmente son impactos del Share que ese día se obtuvo. Y luego, derivado de eso, pues en los años siguientes, en los meses siguientes, mucha gente que viene a verlo. Lo que pasa es que eso es muy difícil de medir. Pero el impacto que tuvo la Vuelta en esas horas lo tenemos. Y creo que fueron de 1 millón un día, de 1.400.000 el día siguiente y de otro 1.400.000, pero en muchos países del mundo, ¿no? No solo es el impacto en la televisión, que lo estaba televisando, en televisión española, pero tiene un impacto enorme, ¿no? Eso lo ve todo el mundo. Y destaco lo que decía Javier, es decir, a diferencia de hace unos años, la Vuelta ahora son 2 cosas. Una es la carrera y otra es lo que va enseñando. Es, por un lado, actividad física y, por otro lado, clases de historia. Pues te va contando lo que vamos viendo a lo largo del recorrido, por qué está ahí, desde cuándo está ahí y todo lo que significa y conlleva, ¿no? Esperamos ahora, Damián, que les hacemos llegar ahora los datos estos de audiencia, ¿vale? ¿Alguna cosita más? Sí, yo quería preguntarle, pero sobre otros asuntos. A ver. Por una parte, sobre Argelia, una valoración de la decisión tomada y cómo nos puede afectar... Sobre la decisión que ha tomado Argelia de suspender las relaciones con España, cómo nos puede afectar a Extremadura. Y, por otra parte, sobre que se haya aprobado ese tope al precio del gas. Yo creo que ya una vez aprobado entrará en vigor, y ya en el recibo de la luz de julio se notará que en la mitad del mes veremos la factura reducida de manera sensible, ¿no? Y respecto a la posición de Argelia, yo en política exterior estoy con lo que diga y responda el Gobierno de España, sea del color que sea. Así lo hice antes, así lo hago ahora y así lo haré siempre, ¿no? La posición que tome el Gobierno de España es mi posición. En política exterior
No podemos hacer creer que aquí hay 17 reinos de taifa, que tenemos nuestra propia política exterior, ¿no? Aquí hay una política exterior que es la que marca el Gobierno de España y esa es mi posición. Lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ayer, pues esa es mi posición. Hola, buenas tardes. Una pregunta sobre la Vuelta Ciclista y una al margen. A mí me llama poderosamente la atención una cuestión que es uno ve el recorrido y lee La Nava, Burguillos del Cerro, Segura de León, Torrejón el Rubio, Villarreal San Carlos. Esto es un poco pedalear por la España que lucha contra la despoblación. Sí. Supongo que, aparte de enseñar las imágenes que vamos a ver en televisión de estos pueblos que luchan contra o que trabajan por el reto demográfico, es una forma también de reivindicar las posibilidades de estos municipios, ¿no? Tú mira el recorrido de la Vuelta. A ver cuántos días pasa por las ciudades más pobladas de España. Ninguno. Esta es la Vuelta de la España real, no de la España urbana o la que sale todos los días en los telediarios. Esa es una parte importante también de lo que está haciendo ahora mismo la Vuelta en nuestro país, ¿no? Enseñar a esa otra España, que por cierto es la que le da de comer a la otra. La cuestión era sobre lo que ha planteado el Ministerio de Transportes de reducir el nuevo mapa concesional del servicio de transportes. Plantea reducir contratos, también municipios con paradas, y luego quiere ceder a las autonomías que presten este tipo de servicios a cambio de una contraprestación económica. Pues lo discutiremos, lo pelearemos y haremos lo que mejor sea para los ciudadanos y ciudadanas. Pero una cosa es lo que propone y otra lo que vaya a ser finalmente, ¿no? Cuando dos tienen que hablar, no se puede decidir lo que quiera uno, tiene que ser lo que negocien los dos. Y ahí vamos a estar exigiendo la comunicación y el transporte como un elemento fundamental de esa España vaciada, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias.